Hola, ¿cómo están? Otra vez Cintia González Oviedo. En esta oportunidad vamos a hablar de liderazgo, diversidad e innovación. Para ello tengo una invitada muy especial para hablar sobre estos temas, Carmen Milica Buinitsky, CEO de Courage Strategies Consulting, una especialista en temas de change management, liderazgo e innovación, con una amplia experiencia. Y con ella vamos a hablar de temas de liderazgo, seguridad psicológica e innovación y cómo se vinculan, cuáles son los desafíos que tiene el management hoy en día en un contexto VUCA, en un mundo VICA, ¿no? VUCA, no sé si lo han escuchado hablar, que tiene que ver con las características de volatilidad, de incertidumbre, de ambigüedad, un mundo hipercomplejo que nos propone nuevos desafíos en las formas de trabajo y abordaje, y en este sentido la mirada y el mindset de diversidad resulta clave. Desterremos mitos, prejuicios, resistencias y sesgos. Seamos parte del cambio cultural. 50. Conversaciones sobre diversidad, junto a Cintia González Oviedo. 50, un podcast de Bridge the Gap. En este nuevo capítulo de 50 voy a conversar con Carmen Buinitsky. Carmen es CEO de Courage Strategies y además es especialista en cambio cultural y organizacional. Carmen es de Venezuela, ahora nos va a contar un poco sobre ella. La conocí hace un tiempo ya, admiro mucho su trabajo. Tenemos abordajes en común y bueno, también quiero que la conozcan. Así que, ¿cómo estás, Carmen? Encantada, Cintia, siempre de conversar contigo. Bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas de liderazgo e innovación. Este capítulo se va a tratar sobre eso y sobre el cambio. Hoy, porque hay como escuelas muy tradicionales de cambio organizacional, ¿no? Se está como queriendo buscar una forma distinta de hablar de cambio. Hoy que tenemos un contexto, el famoso contexto VUCA, ¿no? Un mundo muy volátil, incierto, cambiante, donde la adaptación tiene que ser constante con una gran exigencia, pero por otro lado tenemos como miradas o mindset, si querés esa palabra que se usa mucho, mentalidades muy fijas muchas veces, ¿no? Muy tradicionales. Así que vamos a empezar esta conversación con ¿qué es innovación, Carmen? Bueno, innovación viene de innovar, del latín innovare, que es traer cosas nuevas, ¿no? Implementar cambios. Y lo que nos está pasando en el contexto VUCA que refieres es que cada vez estamos como no buscando cambios, sino atropellados por los cambios. Nos cuesta no solo gestionarlos, sino encontrar formas distintas de aproximarnos a esos cambios, de traer esto nuevo, ideas nuevas a la mesa que nos ayuden a evolucionar en nuestras prácticas en general en las organizaciones. Entonces, como decías, estamos ante una linda oportunidad de aprender a pensar distinto cómo queremos aproximarnos al cambio y en el marco del liderazgo, cómo ser líderes que no solo fomenten el cambio, sino que acompañen a las personas y las contengan a atravesar esos ciclos de cambio cada vez más cortos, porque es lo único que no va a dejar de existir. Es decir, antes teníamos en las organizaciones periodos muy largos de estabilidad. Podíamos estar haciendo lo mismo durante mucho tiempo, vendiendo lo mismo durante mucho tiempo. La formación, nos alcanzaba una formación, un posgrado, años. Totalmente, totalmente. Inclusive había una visión muy dentro hacia afuera, es decir, yo le vendo al cliente eso que yo quiero vender para aprovechar las ventajas competitivas que tengo. Y de un tiempo para acá eso cambia, porque el mercado ha cambiado. Nosotros como consumidores hemos cambiado. Las personas que trabajan en las empresas, tú hablas mucho también de las generaciones. Esto de convivir, las preferencias de las generaciones en las organizaciones, eso ha cambiado también y es un desafío. Entonces, el liderazgo se encuentra como en una encrucijada entre cómo transformo eso que aprendí quizás en mi máster, en la universidad o en mis otros trabajos, en un momento en el que, entre otras cosas, tengo disrupciones como la inteligencia artificial. Y hay cosas que van a cambiar exponencialmente y todavía no sé cómo va a ser. Entonces, bueno, eso sin duda, VUCA es un tema así como para desarrollarlo muchísimo. Sí. Hay en innovación, hay mucha tela para cortar, y me gusta un poco ser disruptiva. Vos ya me conoces un poco. Hay existe el juego de innovar, porque muchas veces, y me pasa también en diversidad, que estoy en espacios que se suponen que son de innovación y diversidad con gente que es anti-diversidad y anti-cambio.
hay líderes que sí, que lo enarbolan, pero ¿te encontraste con esos, como el juego de innovar, hacemos como qué? ¿Es Sí. algo que tiene mucho peso? Sí existe el juego de innovar. No siento, o al menos no lo he visto que sea a propósito. Uh-huh. Creo que es una respuesta defensiva, a veces inconsciente. Uh-huh. Hay líderes que genuinamente piensan que están innovando, pero claro, no le están dando espacio a sus equipos para venir a plantear ideas nuevas. Los equipos no sienten la seguridad psicológica de alzar la voz, que ya vamos a hablar un poco de eso. Sí. Juega con el mismo tipo de portafolio de proyectos que considera innovadores y de repente está respondiendo tarde a la necesidad del mercado, pero no lo ve. No lo ven. Entonces, no es que estos líderes nos estén jugando a querer ser innovadores, no, ellos piensan que están innovando, pero están jugando las cartas incorrectas y no lo saben. Hay algo que acabas de mencionar que es algo que me gusta trabajar un montón, que es la relación entre diversidad e innovación, como empezar a ver lo que no ves. O sea, justamente desde el enfoque que trabajamos, diversidad es, vas a empezar a ver cosas que no ves, por los sesgos, por el mindset y demás, y la innovación tiene que ver con eso. Si vos siempre ves lo mismo, o tu equipo siempre ve lo mismo y tiene los mismos puntos ciegos, porque son todos parecidos, porque piensan igual, van a compartir esos puntos ciegos y van a ver lo mismo y se van a felicitar entre sí, digamos, ¿no? De qué geniales que somos. Y se pierde la innovación, hasta que a veces ocurre un competidor o un movimiento en el mercado que dice, tenemos que cambiar. Eso, por un lado, como un disparador de la conversación, y por el otro, muchas veces la innovación vista, primero que nada, que no la asocian a diversidad. Y después, la innovación vista como aplicar tecnología o aplicar metodologías ágiles. Entonces, parece que es algo que ocurre en los equipos, donde yo tengo ahora, no sé, un Scrum Master o Agile Coach, listo, estamos innovando. Y en realidad es una metodología. Entonces, bueno, ¿qué reflexiones traes al respecto? Si querés contarnos algún caso. Tal cual. Bueno, primero, sobre el primer punto, hay una frase que parece cliché, pero es muy, muy real, que es que en la diversidad hay poder. Y en la diversidad hay poder de verdad porque no vemos las cosas iguales, y cuando no vemos las cosas iguales hay oportunidad de cuestionarnos, y en el cuestionarnos hay aprendizaje. Y los pequeños aprendizajes de todos los días son los que acumulativamente nos llevan a hacer las cosas mejor y a tener outcomes mejor en nuestros resultados organizacionales, ¿no? Y a tener además equipos más cohesionados. En cuanto a esto otro, recuérdamelo de vuelta porque es la segunda parte. Me refería a la idea de innovación, muchas veces es metodologías ágiles. Entonces, cierto, de repente vamos a tener Agile en algo y ya eso ya es, por supuesto que es algo innovador, pero no es la innovación, la innovación que se produce. Y también pensar que correcto, es incorporar tecnología. O sea, nos digitalizamos, por supuesto que es un proceso necesario para la innovación, pero la innovación está en la cabeza de las personas. No, fíjate que es muy interesante esto que dices, concuerdo mucho, porque de hecho Peter Thiel, que es uno de los cofundadores de PayPal y además un emprendedor empedernido, tiene una reflexión que me encanta, que es que realmente tecnología es todo aquello que te aporte una mejora diferencial que no tenías antes. Entonces, la tecnología per se ¿es innovación? Sí, puede ser, te mejora un proceso, te ayuda a vender más, te ayuda a conectarte con capacidades que antes no tenías. Muy bien, pero también desarrollar ciertas habilidades en un equipo que le permite a ese equipo hacer cosas distintas también puede entenderse como tecnología en el marco de esto que plantea Peter Thiel, ¿no? Sí, son tecnologías, sí, en el sentido teórico. En el sentido teórico. Entonces, yo realmente lo veo de una manera mucho más amplia, y las metodologías ágiles lo que te ayudan es a que los equipos trabajen quizás de una determinada manera para lograr un resultado. Pero las metodologías ágiles no hacen a la tecnología per se. Totalmente. No, aparte creo que hay como un descanso, ¿no? Bueno, aplicamos metodologías ágiles, listo. Como que de vuelta es algo que ocurre en los equipos. Y acá me quiero meter un poco en el rol de los líderes, los y las líderes, en la innovación. ¿Cuál consideras que es el rol principal del líder
para garantizar la innovación? Porque no es el que va a ejecutar, digamos, metodologías ágiles, a lo sumo aprobará alguna contratación, y si recordás algún caso, o qué creencias también notás, digamos, en ese sentido que a veces pueden obstaculizar incluso esa mentalidad de innovación. Bueno, los líderes, una de las cosas que tienen que hacer es estimular la curiosidad de los equipos. Y eso se hace a partir de generar preguntas que sean poderosas y que sean estimulantes. Es la forma en la que los equipos pueden realmente sentir que pueden alzar la voz y que lo que vayan a decir puede ser buenísimo o no, pero tienen la oportunidad de decirlo. Yo me encuentro, y esto es un caso de la vida real, ¿no? Hace un tiempo corrió un estudio regional de mandos medios, que ese grupo de personas, ese clúster estaba muy desmotivado. Y había una relación directa entre esa desmotivación que se expresaba en comportamientos como que, bueno, no hablo porque no tengo nada que decir, ¿sabes? Mi jefe ya decidió, en consecuencia, ¿para qué voy a decir algo? Entonces, si tengo ese comportamiento en los mandos medios, no puedo esperar que la gente que está operacionalizando las decisiones un poco más abajo se comporte distinto. Por eso es tan importante poder, como líderes, especialmente cuando estábamos en niveles mucho más arriba, digamos, en la cadena jerárquica, tener una comunicación mucho más clara, mucho más estimulante y hacerles sentir a los mandos medios que sí pueden venir a expresar lo que necesitan expresar, porque además son ellos los que tienen el conocimiento de la organización. Es sorprendente la cantidad de veces que he visto decisiones que se toman arriba sin saber lo que pasa abajo. Pero es súper interesante en términos de innovación lo que sucede cuando un líder del C-Level baja y le pregunta a la gente directamente. Sí. Les dice, ¿sabes qué? Queremos hacer tal proyecto. Y la gente te dice, mira, la verdad que está buenísimo el proyecto, pero tiene estas dificultades en términos operativos y nos complicas de esta manera. Y entonces ponerse juntos a resolver, a buscar alternativas, ¿no? Cuando la gente se involucra desde allí, es mucho, mucho más probable que se consiga colaboración y disposición para apoyar los proyectos de cambio organizacional. Y esto baja la resistencia, es directamente proporcional. Porque si hay un proyecto de cambio y yo participé, es mío. De alguna forma ese proyecto de cambio. Y si es mío, no lo voy a rechazar. Entonces, si nos ponemos a ver, es importante desde lo humano, pero estratégicamente es importante. A veces el C-Level se divorcia, se pierden los números y se divorcia de la realidad de lo que pasa abajo. Y pierden plata en el medio, ¿no? Así pierden es. dinero en implementar cosas que no van a funcionar justamente por la falta de esa comunicación. Me hiciste acordar algo que... una experiencia que tuvimos con un equipo de recursos humanos, gente que tenía 20 años en un banco, mi promedio, que siempre hacían lo mismo, y una de las cosas que hicimos, más allá de implementar metodologías ágiles para trabajar una mirada de diversidad e innovación, fue cruzar los equipos. A los equipos los mezclamos a todos. Entonces trabajaba gente con la que nunca había trabajado. El de sucursales trabajaba con alguien, digamos, y se generaron unos diálogos de che, nunca me había dado cuenta de esto, nunca había escuchado tal cosa, cosas muy básicas, muy ricas. Y una de las cosas que ocurrió es tal cual lo que vos decís. La gente estaba muy entusiasmada de decir, estoy en algo que puede hacer un cambio, aunque estoy hace 20 años y parece que nada va a cambiar. Esto me entusiasma porque de repente soy dueño de un proyecto para implementar, y me entusiasma y tengo ganas de hacerlo. O sea, de repente hay algo que me llama la atención en el trabajo, en un equipo de baja motivación. Y acá vamos al segundo punto que quería traer, que pasa en diversidad y como tema de innovación, en innovación también, que es el concepto que en diversidad se llama fatiga de la diversidad. Podemos decir fatiga de la innovación. Que vos haces todo ese trabajo, la gente queda muy arriba, o haces cosas de diversidad, la gente queda muy enganchada porque genera mucho engagement y después muere el tema. Y la gente vuelve a desmotivarse. No solo eso, sino que además cuando vos querés volver a hacer algo, ya no te creen. ¿Tuviste algún caso así, digamos, de experiencia o de tener que remontar una situación de fatiga de los equipos? Sí, me ha pasado especialmente en procesos de cambio, ¿no? En esta confusión de no entender
qué es lo que vamos a cambiar, cuándo es que tenemos que cambiar, por qué es que tenemos que cambiar, cuántas tecnologías exacto tenemos que implementar. Si así estamos bien, ¿por qué tenemos que cambiar? Si así estamos bien, tengo todas las herramientas que necesito para trabajar. En ese contexto me ha pasado, y como tú dices, es importante generar coherencia. Que si me ha pasado que se caiga el ánimo después, sí me ha pasado. También me ha pasado lo contrario. Me ha pasado poder acompañar líderes que han entendido que la coherencia, el sostener las iniciativas es importante y que inclusive tiene un beneficio económico que lo ves después, ¿no? Me pasó una vez, por ejemplo, acompañar a un equipo a unos líderes que tuvieron problemas con sus equipos, le pagaban súper bien a los equipos, estaban súper bien rankeados en su industria, trabajaban, digamos, con las condiciones más seguras posibles, o sea, una tacita de oro, su lugar de trabajo, y aún así pararon, o sea, hicieron huelga. Y los líderes no entendían por qué. Exactamente. Y cuando fuimos a tratar de entender por qué, entendimos que era que la comunicación estaba quebrada. Es decir, el líder arriba hacía o pedía que se hicieran cosas y la gente abajo no entendía por qué se tenía que hacer. Y gente muy, digamos, operacionalmente muy bien preparada, que usa la lógica, decía, no entiendo este cambio, no entiendo por qué tengo que hacer esto, si me genera más trabajo después. Entonces, la lógica estratégica hay que bajarla a los equipos operativos. Los equipos operativos necesitan entender la visión de los cambios. Y cuando ellos lo entienden, te van a acompañar como líder. Y hacerlo requiere un proceso, sin duda. Y esa coherencia hay que sostenerla, ¿no? El no ir a los equipos una sola vez, sino, oye, te creo reuniones frecuentes para entender cómo lo están viviendo, qué está pasando, qué podemos ajustar en el proceso. Esa es la verdadera agilidad. Empiezo un cambio y voy preguntando y voy a tener que ajustar cosas y voy a tener que iterar y lo que planifiqué capaz no me va a salir exactamente como pensábamos, pero estamos todos involucrados. Sobre lo que contás, a mí me gusta poner un ejemplo muy sencillo que es un clásico en terapia, ¿viste? De personas, que es la mujer, la esposa que manda al marido a la terapia. Bueno. Me encanta, yo uso muchos ejemplos de la clínica, con la clínica soy psicóloga, en algún momento atendí pacientes y me gustan mucho las lógicas de cambio, y hay muchos paralelismos. Entonces, claro, el problema es tuyo. Claro, no mío. Te mando y después no funciona la terapia. Claro. Y es como, tiene que haber una demanda. O sea, tiene que haber alguien que tenga un interés en algo. Si no, voy, charlo, pero en realidad no creo nada en este espacio que estoy teniendo. Y lo mismo con los equipos. Yo tengo que crear esa demanda. Tengo que favorecer esas ganas de... Y creo que es la base, y si no lo querés ver como por el lado teórico, pensarlo, no querés perder plata tampoco en todo lo que hace invertir en un proceso de cambio, es fundamental generar esa demanda. Y esa demanda es la motivación, el engagement, decir, che, quiero esto, quiero que esto ocurra, ¿no? ¿Qué otros comportamientos o creencias detectaste así que podés traernos como ejemplos? Hay una creencia muy arraigada en algunos líderes todavía en esta época de que si demuestran vulnerabilidad, se ponen en un espacio de debilidad. Me encanta ese tema. Fíjate que la vulnerabilidad y la debilidad no son lo mismo. Y tiene mucho que ver con la masculinidad también. Qué interesante. Pero lo he visto también en líderes mujeres, Sí. Y por muchas razones que también sabemos. Y es interesante porque cuando queremos ser innovadores y cuando queremos sostener los cambios y ser coherentes, el mostrarle a tu equipo, oye, mira, estoy a 1000, se me pudo haber pasado algo, chequeas, lo ves. O decir, mira, quizá esto lo planeé así, pero quizás no salga. ¿Cómo lo ven? ¿No? Volvemos al tema de la pregunta, pero la pregunta desde el te quiero escuchar. Porque hay mucha gente que no va a su líder, pero dice, no voy a ir con una idea porque ya mi líder tomó la decisión. O sea, cualquier cosa que le diga... ¿Para qué decirlo si no tiene sentido? Ya tomó la decisión. Entonces, el hacerlo de manera genuina, decir, oye, soy humano, estoy en 1000, soy del C-Level, tengo mucho que responder,
voy a mi gente de confianza, a mi primera línea si quiere, y les consulto, y capaz la primera línea no tiene la respuesta, y va abajo y consulta. Si hablamos de estructuras jerárquicas, que también hay un desafío allí en ese tipo de estructuras, pero eso da para otro podcast. Y esa apertura da la posibilidad de que se descubran errores que no se habían visto, o de que surjan ideas innovadoras para resolver problemas. Acá nos vamos a meter un poquito tomando lo de la pata de la vulnerabilidad. Vulnerabilidad, empatía, que parecen términos como hasta romantizados, ¿no? Como que fueran poco profesionales. Hoy empezaron a ser parte de la bibliografía de las habilidades de liderazgo, de los liderazgos del futuro, de un líder vulnerable hoy es un líder que muestra una fortaleza. O sea, lejos de debilidad, es una gran fortaleza porque está conectando desde el lugar persona de yo no cubro todo, tengo faltas, tengo fallas, no cubro todo, y eso inclusive genera mayor engagement, sobre todo con el nuevo talento digital. Y hay muchas habilidades de estas blandas que siempre fueron subestimadas y que hoy están rankeadas en las habilidades del futuro por LinkedIn, por las principales consultoras. Ya hay inclusive algunas mediciones donde, bueno, tenemos todos estos skills de tecnología, puedes tener la gente más capacitada, pero si no tenés determinadas capacidades o habilidades como pensamiento crítico y demás, que son estas que parece que son difíciles de medir, tu equipo va a carecer, digamos, de lo más importante. Incluso en las búsquedas hay muchos desafíos hoy tengo personas de tecnología con un perfil similar. ¿Cómo las diferencio? Estamos hablando de gente que gana muy bien tecnología, los puestos más buscados. ¿Cómo las diferencio? Y aparecen términos de perfiles neurocognitivos, de neurodiversidad. Bueno, nosotros trabajamos mucho en diversidad cognitiva. ¿Qué habilidades del futuro crees y que has visto en estos estudios y demás que hoy son claves para desarrollar en los liderazgos? Sí, sin duda la empatía es una, pero está bueno que diferenciemos empatía de simpatía, ¿sabes? Sí. Porque a veces pensamos que ser empático es ser simpático y Brené Brown, que estudia esto, dice que la simpatía te lleva a la desconexión y la empatía te lleva a la conexión. ¿No? Cuando yo te recomiendo algo desde mi experiencia sin escucharte y tratando de ponerme en tus zapatos que no puedo porque son tuyos, soy simpático, ¿no? Cuando yo trato de acompañarte, entenderte y sentir contigo, soy empático, pero sentir contigo conlleva riesgos y por eso la empatía, a pesar de que hablamos de ella, no es una habilidad fácil de desarrollar. Total. Si voy a ser un líder empático, tengo que tener un autoconcepto muy sólido de mí mismo, tengo que haber desarrollado mi autoconfianza, y tengo que entender que conectarme desde lo humano con otras personas, vuelvo a los tiempos de inteligencia artificial, ¿no? Lo que nos hace humanos, va a tener una ventaja, si se quiere incluso competitiva, porque la conexión que haces con esa otra persona te va a llevar a tener resultados mucho más sanos en el largo plazo. Entonces, sin duda, la empatía es una, ¿no? Otra cosa que es importante es poder humanizar los datos. Hoy se habla de narrativa de datos, sí, data storytelling, sí. Tiene muchos nombres, pero básicamente tiene que ver con que las empresas tienen un problema grandísimo para interpretar la cantidad de datos de este Big Data, ¿no? Y en esos indicadores que vienen y que van, muchas veces les cuesta diferenciar cómo tomar decisiones a partir de ellos. Y jerarquizarlos, priorizarlos, clasificarlos. Entonces, el poder tener la capacidad de analizar esos datos en un contexto humano, porque la gente que trabaja con nosotros son seres humanos, le servimos a seres humanos porque le vendemos a seres humanos, implica una capacidad que viene también afectada por el pensamiento crítico, que es fundamental hoy y que va a ser fundamental después, ¿no? Sí, y que no importa la tecnología que tengas, porque la tecnología te va a traer el dato, te lo va a traer puro, te lo va a clasificar y demás, pero es una máquina. La interpretación de esos datos lo hacen las personas. Y la decisión al final de los datos también. Totalmente.
Es interesante, y alineado con esto del Big Data hay otra habilidad que a mí me parece muy importante, que tiene que ver con el aprender a leer el Small Data. Que el Small Data tiene que ver con estas necesidades, sensaciones, pequeñas cosas que hace la gente en su día a día, que no te lo lee el macrodato, ¿no? Que tiene que ver con la cultura, con el contexto, con la situación de aquel al que sirve, que tienes que aprender a identificar y que implica hilar muy fino. Entonces, esta Small Data puede alimentar la intuición de un líder para tomar mejores decisiones teniendo, digamos, los macrodatos, ¿no? Y teniendo también la experiencia de lo que va cambiando, porque a veces tenemos señales incipientes de cambio que como estamos pegados en otro lado, no la estamos viendo. Y entonces hay una disrupción en el negocio, y el negocio pierde. Entonces va a ser vital en este momento que los líderes aprendan a afinar su intuición a partir de saber leer la Small Data. A mí me parece ahí muy interesante el concepto de diversidad cognitiva, que no se escucha mucho, que no es neurodiversidad, sino que es, en general, diversidad se asocia a minorías, es decir, grupos sociodemográficos, mujeres, colectivo LGTB y demás, personas con discapacidad, que sí están, pero en el mundo, sobre todo en otras latitudes, se está hablando de otras diversidades. Y una de ellas son las diversidades cognitivas, que es, yo tengo estas habilidades cognitivas en mi equipo, porque no va a ser el superhumano, la supermujer, el superhombre que va a tener todo el pensamiento crítico, etcétera, sino cómo yo armo un equipo que tenga esa diversidad cognitiva rica, que me provea justamente de lo que yo necesito. Flexibilidad cognitiva como una habilidad clave hoy también, las que estamos mencionando, y sin embargo como se habla mucho de habilidades blandas, skills, pero no de cómo armar ese rompecabezas perfecto, cómo armar ese equipo perfecto, diverso, que me dé esa mirada distinta donde tenga, y para eso tengo que tener líderes también humildes, si querés, que se permitan ser hackeados, que se permitan ser cuestionados, y que tengan que habilitar, digamos, un espacio seguro para que la gente diga, che, mira, yo opino distinto, y quizás ahí viene la innovación, ¿no? Totalmente. Y es un tema muy interesante, y esto me permite volver al autoconocimiento. La forma que el líder pueda ser humilde y entender, necesito esto, es cuando hago un inventario de mis habilidades como líder, decir, oye, me falta quizás esto, quizás necesito apoyo para comunicarme mejor, seguramente puedo tener un analista de datos mucho mejor que yo. O sea, como esto que tú dices, ¿no? Pero el autoconocimiento es fundamental, y yo lo que observo es que no invertimos tanto tiempo en entendernos hasta dónde llegan nuestras habilidades, y en también entender cómo salir a buscar eso que necesito. Cómo preguntarlo incluso. Cómo preguntarlo. En una entrevista. Totalmente, sí, totalmente. Sí. Y es porque estamos sumidos en este buca que hablabas temprano. O sea, es estamos como en una trampa de tener que responder permanentemente a mil, que no permite como esa introspección necesaria. Pero es fundamental para no colapsar, porque por más superhumano que sea un líder, en algún momento se desgasta. Sí, por supuesto. Y más después de una época como la que pasamos de la pandemia, que se habla, lo hemos conversado, de que la próxima pandemia es de salud mental. Entonces, lo bueno que trae eso es que estamos poniendo sobre la mesa la importancia de la salud mental para poder liderar. Sí, y antes para ni se hablaba, en el mundo laboral ni se hablaba. Se hablaba antes de las empresas enfermas, pero se hablaba de la infraestructura enferma. Sí. Pero no en este sentido de ahora, que es más un concepto más masivo, y sobre todo muy de las nuevas generaciones también, de yo me preservo la salud mental, o sea, a veces como hasta demasiado, ¿no? Como que los que venimos de otras generaciones decimos, bueno, pero nosotros hicimos tantas cosas, cero salud mental, que un poquito te puede flexibilizar. Y acá nos metemos en seguridad psicológica, un término y un concepto que con Carmen nos encanta a las dos. Bueno, ¿qué es seguridad psicológica, Car? La seguridad psicológica es la creencia que yo puedo expresarme de manera segura en mi espacio de trabajo, sin miedo a ser ridiculizado, a ser humillado, a ser regañado o tener una consecuencia inadecuada por expresar, bien sea una idea, una preocupación,
una objeción, ¿ok? Y es un concepto que nos encanta. La verdad que profundicemos acá porque vale toda la pena poder hablar de esto. Sí, muchas veces, de vuelta a la relación, no sé, me han preguntado a veces líderes, bueno, tengo que saber todo de género, ahora de las mujeres, no, o sea, tu rol no es ese, no es ser especialista en estos temas, pero sí tu rol clave es garantizar un espacio seguro, garantizar seguridad psicológica para que ocurra la innovación dentro de tu equipo. A mí me gusta centralizar mucho eso en los programas de liderazgo inclusivo este es el rol. Después hablamos de todos estos temas, pero el rol puntual es garantizar que ocurra esa seguridad psicológica. ¿Qué experiencias tuviste al respecto en esa, digamos, necesidad de crear culturas que sean seguras para tomar riesgos? Mira, una de las cosas interesantes es que cada vez que voy a una organización trato de entender qué creencias derivan en ciertos comportamientos. Sí. Y me parece que estudiar a los mandos medios en ese sentido suele dar es un indicador interesante de cómo está la organización hacia arriba y hacia abajo. Entonces, me pasa mucho esto que hablábamos de repente, tener líderes que no van a los jefes porque no van a presentar una idea. Y es interesante porque Amy Edmondson, que es la que trae este concepto de seguridad psicológica al contexto organizacional, dice que seguridad psicológica no es a estar feliz en mi lugar de trabajo, o sea, no es cantar Kumbaya, no. Que se puso muy de moda hace unos años el certificar el happiness. Que no es eso. Exacto. La seguridad psicológica se ve en mayor medida de manifiesto en contextos difíciles. De repente podemos estar incómodos, podemos estar desafiados, pero tenemos la confianza de alzar la voz y decir, esto no está funcionando, tenemos que hacerlo de otra manera. La implementación no va a ocurrir en el tiempo que dice el roadmap. La cantidad, no tienes idea de la cantidad de reuniones y que no divertidas. Represalias por claro, eso. La cantidad de reuniones que voy de repente de implementaciones de tecnología, no, está en 3 semanas y la gente se queda viendo de un lado a otro, pero en 3 semanas, pero si no tenemos esto, no hicimos pruebas de usuario, no lo conversamos, no se puede, pero no te lo dicen en el Zoom, no te lo dicen en la reunión, ocurre en el pasillo. Sí. Cuando eso pasa, no hay seguridad psicológica. Totalmente. Y cuando eso no pasa, tú tienes un sponsor de un proyecto que está esperando unos determinados resultados, luego tienes un líder que no sabe cómo le va a decir a su jefe que no va a ocurrir en 3 semanas, es más, va a ocurrir en 3 meses, porque hay cosas que tienen que pasar antes para que el proyecto se pueda dar. Y esa persona mínimo tiene una gastritis, mínimo. Y luego tienes equipos muy estresados diciendo, bueno, trabajo hoy a todo lo que da. Y si cometo un error, es problema de mi yo futuro. Mañana veremos. Es el comportamiento típico en las organizaciones de este tipo. Y de micromanagement también. Y de micromanagement también, sin duda. Entonces, un equipo con seguridad psicológica es el que te dice, mira, no lo podemos hacer en 3 semanas. Y las razones son estas. Podemos quizás mitigar algunos riesgos que tenemos de esta manera y empiezas a plantear soluciones. Pero no es tan frecuente verlo como nos gustaría. Sí, hay mucho para, yo creo que es un concepto muy nuevo. Es como que para ir sintetizando un poco la conversación, estamos hablando de diversidad, su conexión con la innovación, su conexión con la seguridad psicológica, sobre todo que los líderes tienen que garantizar que ocurra esto para generar el primer estadio de seguridad psicológica es una cultura inclusiva porque por un concepto que también está dando vueltas, que es la authenticity o autenticidad. Si vos no podés ser vos mismo, si vos no podés tomar riesgos, decir lo que pensás libremente, siempre en un marco de respeto, por supuesto, pero decir las ideas, cuestionar, no va a ocurrir la innovación. Y para eso es necesaria trabajar diversidad. O sea, un concepto viene del lado del otro. Entonces, para mí ese es el puente para que muchas compañías entiendan dónde surge la innovación, porque si no, parecería, a veces cuando yo escucho que dicen, bueno, la diversidad nos trae mejores resultados y te tiran 3 datos, pareciera que mucha gente dice, bueno, ahora vamos a contratar más mujeres, vamos a tener algunas personas trans y vamos a ser súper innovadores. Y no ocurre así, digamos, eso es solamente un aspecto que tiene que ver con lo representativo, pero creo que el gran desafío hoy
las personas como nosotras que trabajamos en esto es poder enlazar todo eso. ¿Qué otras creencias notaste o percibiste en las empresas, en las culturas? Por ejemplo, esto del temor al error. Bueno, fíjate qué interesante, porque yo en mi investigación, en mis proyectos, he llegado a conclusiones similares a las que ha llegado Amy Edmondson en los suyos, ¿no? Uh-huh. Cuando ella empezó a estudiar esto, que ella dice que se encontró o acuñó el término de una forma, no lo estaba buscando, por así decirlo, ella estaba evaluando cuántos errores se cometían en cuanto a la dosificación de medicamentos en X cantidad de hospitales en su país. Y lo interesante, la pregunta que ella se hizo fue, ¿los mejores equipos cometen menos errores? Era como su hipótesis, ¿no? Sí. Y cuando ella va a estudiarlo, se da cuenta que no, que los mejores equipos cometen más errores. Y después se pregunta, ¿realmente cometen más errores que los otros o es que están más dispuestos a hablar de sus errores que los otros? Es decir, está naturalizado el error. Claro. Y yo me he encontrado lo mismo. En las organizaciones que son más innovadoras y quizás más abiertas a poder pensar en un estadio de reinvención continua, son aquellas que abrazan el error como algo natural. No hablamos de equivocarme varias veces con la misma cosa. O hacer cualquier cosa, ¿no? Ni hacer cualquier cosa. Hablamos de, oye, estamos caminando por terrenos inexplorados y tenemos que entender que no nos las sabemos todas, que hacemos camino al andar. Y cuando hacemos camino al andar, oye, nos podemos torcer el pie. A mí me parece tan importante en la escuela primaria, por ejemplo, ni hablar de la secundaria, pero en la primaria, que a los chicos, cuando se los evalúe, se les incentive a equivocarse como algo natural de aprender. Estás aprendiendo, entonces te estás equivocando. Y es buenísimo lo que dice, porque la verdad que no aprendimos así. No, aprendimos a hacerlo perfecto y de hecho muchas organizaciones que trabajan en innovación, cuando hay un error, ¿quién está en los mails? ¿Quién estaba copiado en los mails para buscar, digamos, si se corta por la persona más débil de la cadena? Vos lo viste, no avisaste, o sea, tenemos aprendida, y me incluyo, esa cultura de punitivista, digamos, de castigar el error. Tal cual, la PPT le falta un acento. Sí, un acento. Sí, es tremendo. Carmen, para terminar nuestra conversación, hay mucho para hablar, pero bueno, tiramos hacia algunas puntas primero, ya veremos después si las vamos desarrollando mucho más. Si tenés que dar un consejo, un puntapié, un tip, digamos, para arrancar con el pie derecho en un proceso de innovación, ¿qué te parece que es condición fundamental, necesaria, indispensable, crítica, digamos, para que ese proceso sea exitoso? Es difícil la pregunta, pero si tenés que elegir una. Yo le diría a los líderes que bajen a sus áreas de operaciones y le pregunten a la gente qué necesitan. Es una pregunta muy sencilla que puede tener resultados muy interesantes. Que vayan al territorio, no al campo. Claro, porque fíjate, si vemos hacia afuera, cuando pensamos las empresas hacia afuera, tratamos de buscar océanos azules, es decir, espacios sin competencia para poder desarrollar cosas e innovar para el cliente. Pero esta pregunta a lo interno te abre océanos azules internos. Sí, te abre la oportunidad de entender dónde tienes los nudos, qué le está pasando a la gente. Capaz te encuentras que cuando haces esa pregunta alguien te dice, mira, tengo una idea y aquí podemos optimizar las cosas de esta manera, o podemos hacer esto mejor, o estamos perdiendo material así porque resulta que hacemos las cosas asado. Y cuando te das esa oportunidad, la verdad que puedes encontrarte cosas maravillosas. Si tengo que elegir por el principio, te diría, hay que bajar de la oficina al campo. Bueno, Car, un placer enorme, como siempre, conversar. Creo que ha sido una conversación de enlazar conceptos que están, pero no están vinculados. Así que muchísimas gracias por participar de este nuevo episodio de 50 y siempre bienvenida a este espacio. Gracias por invitarme, un placer. Si te interesa ampliar sobre estos temas, si tenés algunas consultas, ya sabes dónde contactarnos. Así que acá estamos a disposición para seguir trabajando en profesionalizar y ampliar esta mirada en nuestros países. Desterremos mitos, prejuicios, resistencias y sesgos. Seamos parte del cambio cultural. 50.
Conversaciones sobre diversidad, junto a Cintia González Oviedo. 50, un podcast de Bridge the Gap.